Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios. Como siempre, en este 13 de junio, es un verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esas temáticas que en ese momento están aconteciendo en la nación. Y en ese aspecto hay mucho que hablar sobre lo que el presidente decía, medicina amarga para la economía. ¿Y esto por qué? Porque hay muchas preguntas sobre, mire, pero ¿y esa medicina amarga en qué va a consistir? ¿Se van a subir los impuestos? Pero también hay que analizar las voces del oficialismo que dicen, mire, aquí a nadie se le va a subir impuestos, aquí ya hay impuestos suficientes. Pero entonces, ¿de qué manera va a venir esa denominada medicina amarga para recuperar nuestra economía? Vamos a centrarnos también en qué es lo que está sucediendo, al menos hasta estas horas, por qué no hay como tal un nuevo gabinete. Estamos actualmente sin ministros, porque ninguno ha sido juramentado. Entonces, eso y más lo vamos a dialogar esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de nuestra analista política, Bessie Ríos. ¿Qué tal, Bessie? Buenas noches, encantado. Buenas noches, un placer acompañarles. Ya teníamos ratos de no venir, pero yo estaba fuera del país, he andado enferma también, pero aquí estamos ya para que platiquemos de lo que está pasando en el país. Y precisamente, y agradecemos ese esfuerzo porque sabemos que está un poquito malita de salud, pero le deseamos la pronta recuperación posible. Gracias. Así que vamos entrando en ese primer punto, en ese primer tema, ¿cómo lo será? ¿A qué se refiere cuando el presidente menciona la denominada medicina amarga? A ver, la mayoría evidentemente se puso a pensar, va a subir los impuestos. Aquellos que se recuerdan de los gobiernos de Arena comenzaron a decir, va a privatizar algún par de instituciones. De lo poco que queda. Sí, claro, de lo poco que queda. Entonces, ¿de dónde va a venir esa denominada medicina? Y mucha gente se lo pregunta porque, bueno, han dejado básicamente la pregunta abierta. No tenemos más información. Bessie Ríos, comencemos. Sí, como el estilo que suele tener esta administración es no contarte lo que va a hacer hasta que lo hace, te venís dando cuenta, lo que pone a todo mundo a especular y te pone tenso y te mantiene en un cuchicheo de pasillos que te distrae de los temas medulares e importantes, ¿verdad? Ya nadie habló ya del caso de COSAVI, nos estamos entreteniendo con otros temas. Ya nadie te está hablando de por qué están apareciendo los líderes de pandilla en México y en Estados Unidos, que en teoría deberían de estar detenidos aquí en el país. Nadie está hablando por qué centros penales, por ejemplo, no cumple con las órdenes de los tribunales de hacer liberaciones de personas que no están vinculadas al tema de pandillas y que han sido declaradas pues de alguna manera con medidas sustitutivas de parte de los jueces. Ya los jueces ya no son autoridad aquí, ya el carcerbero manda más que el juez, ¿verdad? Tenés una suerte de distracción que estresa de manera genérica a toda la población, porque si bien es cierto, los diputados y diputadas de Nuevas Ideas andan diciendo que no van a haber nuevos impuestos, no deja de ser menos cierto que también dijeron que no iban a tocar la Constitución. Y yo los vi a todos cuidando los botones, el día que tocaron el 248. Para tener en cuenta. Entonces, es difícil, en boca de mentiroso, la verdad se vuelve mentira. Entonces es difícil creerles a los diputados que no van a hacer algo porque ya lo han hecho un montón de veces. Dicen que no va a pasar y termina sucediendo. Cuando dicen que no va a pasar, le están diciendo lo que sí va a pasar. Lo que pasa es de que pasaron todo el año antes del proceso electoral diciendo que no habían reformas, que no sabían de reformas, que no existía ni una reforma, que nadie va a tocar que era una locura. Que era prohibido un año antes de las elecciones. Era una locura de parte de los analistas decir de que sabíamos que iban a tocar la Constitución y terminando apoyando botones. Terminando apoyando el botón. En eso terminaron todos los diputados y diputadas que salieron diciendo que no. Entonces, que ahora te digan, fíjate que no van a haber impuestos, perdón, vean.
pero está muy difícil creerle, porque además el presidente en su discurso habló de medicina amarga, pero no dijo la medicina amarga excluye el tema de impuestos. Y eso da lugar a las especulaciones, claro. Totalmente, no dio líneas generales por dónde vendrían. Para mí, más allá de medicina amarga, también debió haber hablado del alivio económico que tendrían que tener los sectores populares. Desde hace 2 años le estamos pidiendo que quiten el IVA a la canasta básica ampliada. Eso sí sería un verdadero alivio para el bolsillo de los y las salvadoreñas. Pero no se oye, señor cura, nadie nos escucha en esos temas, porque cualquier cosa que sea propuesta, ya sea desde los partidos de oposición, ya sea de la academia, de economistas, de universidades o analistas que podamos dar ideas de dónde se podría ir, no es escuchado. En la Asamblea Legislativa hay una sola voz y es lo que dicta CAPE. Entonces, siendo esa la circunstancia y a falta de información, pues lo que toca es especular y meter a la sociedad en un estrés innecesario, porque la gente está preocupada si va a haber o no va a haber aumento en el tema de los impuestos y cuáles impuestos serían esos. Bueno, recientemente se dijo, Bessie, vinieron aquí unos diputados y han mencionado de la bancada y dijeron que el IVA no se iba a subir, pero desde el año pasado se está especulando de que del 13 va a subir hasta el 15 o 16%. Ojalá que no toquen el IVA, ese es un impuesto regresivo y nosotros, es decir, que los sectores se lo van populares, a cargar a los demás. Los sectores populares son los que más cargan con este impuesto. Ojalá que sean impuestos, por ejemplo, a artículos suntuosos. Si tenés plata para comprarte un Rolex de $25,000, puedes pagar los $600, $500 de impuesto por traer. Sí. Ojalá que esté el impuesto predial, es importante que se dé, porque si vos puedes tener 2 apartamentos de $500,000, podés pagar los impuestos de estos apartamentos anualmente al Estado. Ojalá que se dé el impuesto para el tema del arriendo, porque si vos tenés en un edificio 2, 3, 4, 6 apartamentos y los alquilás, podés pagar el impuesto. Es decir, aquí se trata del tema de las capacidades. No podés irle a cargar con impuestos a los sectores populares y eso es lo que preocupa, porque cada vez que se necesita dinero es más fácil irle a cargar la espalda a la gente de bajo nivel cultural, de escasos recursos, porque la gente no pelea, no patalea, porque desconoce sus derechos. En cambio, cuando vos le querés poner impuestos a los sectores más favorecidos que han tenido acceso a educación universitaria, ellos patalean. Además, son los principales donadores de los partidos y que no los convencen con religión tan fácil. No, ellos no son convencidos de otra manera. Tienen influencia en las administraciones y lo han hecho de manera histórica, no solo en lo han hecho en todo. Yo siempre lo digo, ya te lo dije en tu programa y lo voy a repetir. Cuando a usted le hablen de que ha existido cambios, que hay cambios, que hemos cambiado, solo vuelva a ver si los mismos de siempre, que en realidad son los dueños de este país porque son los mismos de siempre, siguen siendo los mismos. Si el dueño del monopolio del azúcar sigue siendo la misma familia, si el dueño del monopolio de los cielos sigue siendo la misma familia, gobierne quien gobierne. Si esos monopolios siguen protegidos y usted sigue pagando enormes cantidades de dinero por un pasaje aéreo que podría ser otro precio si permitieran la libre competencia aquí, perdóname, no ha cambiado nada. Los mismos siguen siendo los dueños de este país. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que en el ramo económico no se va a dirigir a los dueños del país, se va a dirigir a los sectores populares, que son los que, por cierto, no protestan porque desconocen sus derechos, y a esto le puede sumar un régimen de excepción que no los va a dejar protestar. Ahora, Bessie, lo otro que se dice bajo la segunda línea respecto a, mire, tal vez no suben los impuestos porque la medicina no puede ser dulce, tiene que ser amarga sí o sí. Cuando se menciona y si tal vez van a privatizar algunas de las pocas instituciones públicas que nos quedan, ¿será posible, será factible ese camino? No sé. O bueno, con lo que ahorita se está mencionando, por ejemplo, de que son meras especulaciones, de que se va a privatizar la Universidad de El Salvador. Repito, son meras especulaciones. Yo no creo que se vaya a privatizar la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador va a tener otra medida. La que yo sospecho es el tema de la intervención,
y se le va a retirar su autonomía universitaria. Creo que la planta de catedráticos histórica de la Universidad de El Salvador va a ser retirada y van a colocar otra planilla de catedráticos probablemente afines a la actual administración. Con eso le quitarían, digamos, una franja de técnicos y pensadores con pluralidad de pensamiento en la Universidad de El Salvador por una planta de catedráticos que tengan un solo pensamiento y apoyen una sola línea ideológica que correspondería a los que se encuentran en turno en el poder. Creo que es triste que luego de una pandemia 2020 tengamos 4 años de tener cerrada la Universidad de El Salvador, el único centro público para acceder a la educación universitaria, y que nadie diga nada, que todos los sectores vivos de la sociedad, llámese sindicatos, llámese el resto de universidades y el resto de profesionales, estén callados y guardando silencio ante el cierre del principal estudio público de educación superior, que se presenten reformas en el sector educación sin mayor explicación, que no se tome en cuenta la academia, porque aquí se están tomando decisiones de políticas públicas con el estribillo casi del meme de redes sociales, del que resuelve, ¿verdad? Pero en un país no se lleva así. En un país no tenés que consultar a los que de verdad saben sobre los temas de los cuales querés abordar, porque si no va a pasar lo mismo que sucedió con el repunte de casos de feminicidios en El Salvador, que lo que hubo fue una reunión de hombres a medianoche y decidieron sacar soldados. Eso no iba a solucionar el problema de la violencia intrafamiliar y los feminicidios que se dan en El Salvador. Entonces, ante esta circunstancia preocupa porque no sabes quiénes son los asesores, no tenés la idea de cómo va el plan económico, no escuchan a nadie, hay un soliloquio de los sectores del poder y de los que actualmente administran el Estado, y la gente es vista como súbdito, o sea, como alguien que solo sirve para legitimar el poder porque va y ejerce el voto cada cierto tiempo, y luego de que ejerce el voto lo despachas y le decís, nos vemos dentro de 3 años cuando yo necesite que me legitimen mi poder. Suponiendo que sea dentro de 3 años todavía. Pues, cierto periodo de tiempo, es decir, y eso a mí sí me preocupa, y creo que ningún sector lo está viendo de esta manera ni está tomando conciencia de lo que significa, ¿no? De que el votar puede llegarse a convertir, el ejercicio del sufragio se puede llegar a convertir en lo mismo que sucede en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, son un proceso que legitima un poder que está de manera ilegal en el poder. No dije ilegítimo, ilegal. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial, y al regresar hay que hablar de cuáles deberían ser los retos o en qué se debería enfocar esta administración, pero eso tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y tal cual cerramos el bloque anterior, es necesario saber esta administración en qué se va a enfocar. Es decir, cuáles son los temas o cuáles deben ser las prioridades para este quinquenio. Ya la mayoría dice la seguridad, al menos el problema de los pandilleros, ya está casi que resuelta. Entonces, hay que centrarse en la economía, desde luego, porque eso eran 2 de los grandes principales problemas. Pero ¿en qué más se debería enfocar esta administración? Por favor, vecino. Las soluciones de los países no son mágicas, son procesos sociales
principalmente porque son sociedades, son grupos de personas que tenés que transformar. La transformación económica pues, requiere la toma de decisiones delicadas y que probablemente dañen sectores económicos en el tema de sus intereses, ¿verdad? Lo que se debe de garantizar con esta toma de decisiones y con este ejercicio de políticas públicas es que los afectados sean los menos. Punto. La menor cantidad de gente afectada, y no se vale afectar a gente que ya está afectada por el tema económico. O sea, seguirle poniendo carga a esa gente es inhumano, ya es un crimen de lesa humanidad. Ahora, si vos querés transformar El Salvador, necesitas hacer un cambio en la matriz educativa. Se ha debatido por décadas y por décadas han querido meter la Biblia a los centros educativos. No, por lo menos de primero a sexto grado deberían de aprenderse estudiar, pero de pin a pan, los primeros 60 artículos de la Constitución. Despacito, páseselos a los niños para que sepan cuáles son sus derechos, cómo se ejercen, y de esa manera algún día van a saber defenderlos. Punto. Es importante que se aprendan. Una sociedad que no conoce cuáles son sus derechos, cómo se llegó a tener ese derecho, es decir, porque ningún derecho de los que contempla la Constitución, como la Declaración de Derechos Humanos, fueron otorgados por los que están en el poder. Eso se arrancan, eso se lucha. Entonces los niños y las niñas, nuestros adolescentes, deberían de conocer esas luchas, saber cómo se llegó ahí, por qué es importante tener ese derecho, cómo se ejerce para después poderlo defender. Porque si no te sucede lo que tenemos ahora, una sociedad con un bajo nivel cultural con respecto a sus garantías y sus derechos, y por lo tanto una sociedad que da por sentado que te los pueden quitar a cambio de darte seguridad. Y eso es algo que el Estado no debería de estarte teniendo en esa dicotomía de o derechos humanos y debido proceso o seguridad, pero yo no te puedo dar ambas, porque eso es lo que te dice esta administración, que no te puede dar las dos cosas. Entonces ese plan de seguridad, pues no lo sé. Parece de que el único plan que existe es el régimen de excepción y deja de contar. Yo recuerdo también que en esos últimos días yo podía leer un comentario a través de las redes sociales que decía una persona, mire, con tal que se mantenga la seguridad, espero que el presidente suba los impuestos que quiera. Solo debe mantener la seguridad. ¿Usted está de acuerdo con este criterio? No, definitivamente no. Probablemente la persona que lo dijo debe de ser un trolo, debe de ser una persona con bastantes recursos económicos que no le importa que se sobrecarguen los impuestos del resto de la población o los sectores populares. Aquí hay personas que viven con menos de $1 al día. Familias completas que viven con el salario mínimo, que son menos de $360, porque $360 es lo nominal. A eso le tenés que descontar a AFP y Seguridad Social. Entonces termina la gente recibiendo menos plata. Al tema económico tenés que ver, yo sé que el presidente ya lo dijo como en 2 ocasiones, que él no va a controlar el precio de la vivienda, pero el precio de la vivienda está generando una gentrificación en un montón de sectores. Sí. Qué bueno, con el tema de seguridad es importante. Claro, a la par del tema de seguridad viene un tema de plusvalía de la propiedad, porque la tierra ha adquirido mayor valor, pero ahí es donde debería de estar el Estado. No puede ser que estés teniendo construcciones en las cuales hay apartamentos, en las que los que quieran comprar uno de esos apartamentos chiquitos, nivel caja de fósforo, peor de las las viviendas de interés social, chiquitillos, tenés que ganar entre los $2,000-3,000 por 30 años y pagar una cuota de $800, $900, $1,200. Es enfermizo. Eso no pasa en esta sociedad, no somos una sociedad con una economía para esos niveles y ese talante, pero eso es lo que tenemos, y cuando tú le pides a la administración que controle esos precios, te dicen que el libre mercado los va a controlar. Bueno, así es que protegen ciertos... ¿El libre mercado los ha subido los precios? Así es como protegen los oligopolios, porque habrá que ver quiénes son las empresas que se están beneficiando con ese montón de construcción y quiénes son los que están comprando esos apartamentos. Como sucede con el tema que te dije, azucarero, como el tema de la falta de competencia y que no tenemos cielos abiertos en El Salvador. Entonces, al menos en los próximos 5 años, en cuanto a vivienda, mejor no hablamos. Eso viene bien complicado, no se ve que se estén tomando medidas, no hay interés de las constructoras de generar construcciones de interés social, por más de que la ministra Michelle Sol está haciendo todos sus esfuerzos, no se ve que los empresarios quieran lanzar su plata para ese corrido. Está más
rentable hacer esas grandes torres donde te venden propiedades muchísimo más pequeñas que una casita de interés social en una cantidad de dinero vulgar y espantosa. Debes hacer una transformación, te decía, para lo de tu pregunta, en el marco educación, que el sistema educativo tenga maestros capacitados de verdad, que se evalúe a la planta de docentes. Eso no le gusta a los sindicatos, pero hay que hacerlo. Hay muchos maestros y maestras que no tienen la capacidad didáctica para transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Se mantiene todavía esa lógica de yo maestro lo sé tú o tú estudiante no sabes nada. El sistema educativo no está capacitado para identificar a los talentos. Los talentos que tenemos y logran salir del país es porque los papás hacen un sobreesfuerzo económico para sacarlos adelante, ya sea en matemáticas, ya sea en ciencias o ya sea en deporte. El sistema educativo debería tener la capacidad de identificar en cada uno de los centros educativos los talentos que se tienen, alimentarlos, cuidarlos, protegerlos y hacerlos más grandes, pero todavía no se ve eso. Bueno, ojalá que dentro de la gente que quiten esté el ministro de Educación, que se le dio presupuesto y tiempo y no pudo cumplir la promesa del presidente de la reconstrucción de una escuela por día. Ese tipo de funcionarios son de los que hay que quitar, funcionarios que no cumplieron las expectativas. Creo que en el sistema, bueno, como todos los derechos humanos principalmente, están vinculados, interdependientes e interrelacionados. A la par del tema educacional tenés que llevar el tema salud. Y el tema salud desde el tema prevención, porque es más barato prevenir las enfermedades que curarlas. El tema de salud mental, yo aplaudo que se estén contratando psicólogos, ojalá que no sea solo para la llamadita de 5 minutos y crean que ya le cambiaron la vida a la gente. Sí, creo que hay que identificar, o sea, no solo es el call center, qué bueno lo que van a hacer con el call center, pero en realidad deberíamos de tener atrás de los ejércitos, de los cuerpos uniformados que entran a las comunidades a sacar a todos los delincuentes, atrás debe ir un pelotón de entrenadores de fútbol para cambiarles la realidad a los niños, un pelotón de trabajadores sociales para identificar los problemas de la zona y un contingente de psicólogos que les ayude a estos sectores a recuperar la confianza, a creer que sus territorios son de ellos y que no es necesario todo el tiempo tener a la tropa ahí para mantener la paz, la seguridad y la certeza dentro de sus territorios. Todo eso es lo que se necesita. Yo aplaudo el tema de los cubos, pero los cubos se está convirtiendo en lo que fue Ciudad Mujer y que fue mi principal crítica en la administración del FMLN. Ciudad Mujer lo que tenía era un contómetro, tantas mujeres atendidas, pero nunca nos dijeron a cuántas sacaron de la pobreza, a cuántos le cambiaron su realidad, cuántas abandonaron al agresor, cuántas dejaron de ser bachilleres, cuántas lograron tener control sobre sus derechos sexuales y reproductivos y lograron salir adelante con los hijos que tenían sin tener más. ¿Cuántas? Porque un programa asistencialista del tipo Ciudad Mujer como los cubos funciona sí y solo sí le cambia la realidad a la gente que llega ahí. Si no te cambia la realidad y solo me vas a estar enseñando las listas de que atendiste a tanta gente, que quebraste cuántas piñatas, que no sé cuántos niños llegaron a jugar Nintendo, que no sé cuántos utilizaron internet, eso no le cambia la vida a la gente. O sea, sí, es un buen avance, pero no solo debería de ser eso, deberían de tener las capacidades de identificar también a través de los cubos inteligencias diferentes para poderlas sacar del sistema y tener programas que les cambien la vida y las realidades, que la delincuencia no sea opción ni tampoco irse del país. Importantísimo, Bessie. Así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, retornamos aquí en Criterios. Un placer que usted pueda continuar con nosotros y hay que seguir hablando no solo de la perspectiva futura, sino algo que a mucha gente le está preocupando. Realmente en la actualidad ya tenemos un nuevo gabinete de gobierno y esto desde luego hablando de los ministros y ministras. ¿Por qué? Porque los anteriores no han sido juramentados para continuar en estos próximos 5 años y tampoco se ha hablado
al menos hasta estas horas, de reemplazos para esos exministros, porque en la actualidad no podemos hablar de ministros. Bessie, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está tardando tanto la administración? ¿O es parte de mantener a la gente ocupada pensando en eso? Yo creo que es parte de todo el combo de mantenerte distraído, de mantenerte hablando de estos temas y no de otros que son también importantes dentro de la sociedad, quizá más importante que el nombramiento de ministros. Pero hoy por hoy, pues esta es la farándula, ¿no? Esta es nuestra TV Notas. Estar en todos los medios de comunicación hablando de qué ministro se va, qué ministro se queda. Y recordemos que el día de la juramentación del señor presidente se había convocado a los medios a las 4 o 5 de la tarde para juramentar a los nuevos funcionarios. Y previo a esto, si hacemos línea del tiempo, antes de que él entrara de lleno en teoría a la campaña y pidiera permiso, él hizo aquella reunión donde tenía el fiscal a su diestra y le dijo, mire, ladrones todos estos me los investiga, vea, porque yo necesito yo quiero ser no quiero ser el presidente como Duarte, que yo nunca robé, pero tener funcionarios que robaron, no, eso no va conmigo. Pero hasta la fecha venden un comisionadito de poca monta. Ahí van a disculpar, yo sé que mucha gente se molesta cuando se lo digo así, pero un comisionadito de poca monta que no está en los círculos cercanos del poder, pues es un dulce, eso vendría a ser un adolodén para una infección de dientes, que no te va a quitar, necesitas antibiótico, no un adolodén, pero bueno, lo hice por el comercial. Entonces, se presume que ha existido algún tipo de juramentación o algún tipo de nombramiento, ya que días después de la toma de posesión del presidente vencía el régimen de excepción y se presentó nuevamente a la Asamblea Legislativa. La suspensión de garantías constitucionales, según la Constitución, le compete al Consejo de Ministros, o sea que tenés que tener ministro para hacer un Consejo de Ministros. De hecho, se presenta el acta, ¿no? El acuerdo, donde se dice, y reunidos los ministros en su primera sesión, dice, me imagino de este nuevo quinquenio, y acordamos presentar el régimen de excepción, que no sé qué, hacer la propuesta. Y la firma el nuevo secretario jurídico de la presidencia, a Adolfo Muñoz, quien es un excelente profesional, y lo presenta, ¿verdad? Y ya se lleva. A mí me llama la atención de que no se mencione ahí que a falta de un nombramiento público en el cual nos dé la certeza de que tenemos o no funcionarios, explicar, ¿no?, de que reunidos los ministros, quienes han sido rejuramentados, convalidados, o quienes fueron juramentados en fecha tal y por lo tanto tienen las atribuciones de ley para poder plantear este consejo y además tomar esta decisión, que es esta. Además, en el diario oficial no están los nombramientos de estos funcionarios y sabemos que tiene que estar en el diario oficial para revestirlo de legalidad. Lo único que sabemos es que el comunicado en el cual se nombra al licenciado Muñoz como al exdiputado Ayala en Inves solo dice, y los demás funcionarios seguirán en sus funciones, dice el comunicado, pero así no es como vos revalidás los cargos en los funcionarios, no es con un comunicado, existen formas y procedimientos legales. Es decir, básicamente, disculpa que la interrumpe, básicamente lo que se ha hecho ahí, mire, mientras yo no le digo que ustedes salgan, ustedes se mantienen en sus cargos. Sí, pero lo que sucede es que eso tiene que pasar por un procedimiento, por un acta en el cual se les da, claro, asumen el poder de sus ministerios nuevamente, porque se entiende que toda la planilla de ministros llegan con el presidente el 31 de mayo y el primero asume el nuevo presidente y evidentemente el nuevo presidente nombra a sus nuevos funcionarios. En la actual administración hay una suerte de continuidad, como lo dice el presidente, no sé si suerte, pero hay una continuidad. Pero él ya había dicho que iba a evaluar a los funcionarios y en realidad nosotros nos estamos preguntando qué pasó, porque él fue el que lo dijo, o sea, nadie se lo ha inventado, no fue una cosa que se nos ocurriera, él fue el que dijo. Nadie, o sea, Soros no le ha pagado a la gente para que piense de que, mire, que no quieren poner nuevos funcionarios. Entonces habrá que ver si cumple esto de los cambios, porque la gente está pendiente de eso. Yo personalmente me gustaría saber si es cierto esto de que se van a juntar ministerios
para reducir el gasto público. El empleado público, o sea, para reducir a los empleados públicos. Es cierto que se van a transformar ciertos ministerios a direcciones, en vista de que según la Constitución solo los salvadoreños por nacimiento pueden ser ministros y viceministros de Estado. Y recordemos que estamos en el contexto que previo a la juramentación del presidente se le dio la nacionalidad a 41 científicos y personas que él había solicitado que se vinieran a vivir a El Salvador. Correspondería, en la lógica, de que si le quieren dar cargos para dirigir ciertas instituciones deben de transformarlas en direcciones, porque ministros, un naturalizado no puede ser, según la Constitución, tiene que ser salvadoreño por nacimiento. Entonces, todo eso te hace sospechar, ¿verdad?, que viene aquí algo interesante, juramentar a los científicos extranjeros para darles la nacionalidad, naturalizado. Sabes que la Constitución dice que no pueden ser los no nacidos, los naturalizados ministros, o sea, de que puede ser que para poderle dar un cargo a uno de ellos se transforme el ministerio en dirección. El tema de unir instituciones, lo que está haciendo Milei en Argentina, ¿no?, de reunir ciertas instituciones para que una sola haga varias funciones. Habrá que ver cómo se maneja todo esto, pero nos dejaron esperando. Se suponía que el mismo día que se juramentó el presidente, a las 5 de la tarde íbamos a tener esa información, y pasó el sábado y pasó el domingo y se dieron las 10 y la 1 y las 12 y la 1 y nunca se dio el tema de la juramentación, ¿verdad? Solo tuvimos la información del nuevo secretario jurídico. Hoy por hoy no tenemos mayores datos de a quienes van a mover, quiénes se van a quedar. La lógica te dice de que los que han tenido un fracaso en su administración son los primeros que deberían de irse. Los que han tenido administraciones grises. Yo empezaría con el de medio ambiente, seguiría con el de educación. Son funcionarios que no han cumplido las expectativas. Luego la población debería de acompañar con la evaluación. Usted ya no tiene problemas en el Ministerio de Salud, lo atienden a tiempo, no le toca esperar tanto, está toda la medicina ahí. En la seguridad social también, usted recibe atención a tiempo, no tiene sus citas demasiado largas, siempre hay medicamentos. Esos son los criterios para evaluar a ciertos funcionarios que hayan cambiado su relación con respecto al ciudadano, no al servicio que nos deberían de dar. Salud ha cumplido, trabajo ha cumplido, educación ha cumplido, y a partir de eso se evalúa. ¿Quiénes se podrían quedar? Bueno, para mí la ya están los primeros que se han quedado dentro del gobierno, que estamos hablando, por ejemplo, del director de la Policía Nacional Civil. El gabinete de seguridad era lógico que se iba a quedar, son los que han ganado la guerra con las pandillas, ¿no? Lo publicitario se ha manejado. Y que conocen cómo trabaja el presidente, ellos el ministro de Defensa, Seguridad Pública, el de la Policía, era lógico que se iban a quedar porque ese es su equipo con el que ha logrado controlar el tema delincuencial, y bueno, es un reconocimiento, me imagino yo, para mantenerlos ahí. El gabinete social habrá que ver qué tanto cumplieron, qué lograron hacer, qué no. El gabinete económico también tener esa misma evaluación. Hoy por hoy, no sé si tú te has dado cuenta, pero en los medios de comunicación casi no se ven a los funcionarios. Son muy poquitos aquellos que andan apareciendo ahí, que andan inaugurando, andan en un videíto, pero yo siento que les han dado un tema de bajarles el perfil, ¿no? Yo no los veo saliendo en ningún medio a ciertos funcionarios, son pocos los que están saliendo, más aparecen ahí por redes y todo, pero no se les ve que estén en una posición como para dar declaraciones. Parece que sí los han apartado, y sí hay un par de funcionarios que evidentemente se ve que andan, aquí estoy, renuéveme, presidente, renuéveme, se les ve que andan moviendo la colita por ese tema. Bueno, es sumamente importante lo que usted menciona, a ver si es así como nos vamos a trasladar a la siguiente pausa. No nos cambie, retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro de los puntos fundamentales
es que en estos 5 años, en esos próximos 5, hay que hacer nuevos cambios. Evidentemente nos referimos a las elecciones de segundo grado. Y en esa circunstancia, en los últimos días, algo que se ha hablado muchísimo es de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero cabe preguntarse también, ¿y qué tan transparente está siendo este proceso? ¿Se está haciendo conforme al sistema impuesto? ¿Se está haciendo conforme a como lo dicta nuestra normativa? ¿O es que se están saltando algunas cosas? Bessie, por favor. Yo creo que hay bastante desinformación o falta de información de parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Solo hemos tenido un par de notas periodísticas en las cuales nos dijeron al principio que habían 70 candidatos, después que habían reducido a 20. He sabido por ciertas personas que yo conozco que son candidatos que ya tuvieron la evaluación escrita de suficiencia de conocimientos, que ya tuvieron su evaluación psicológica, que ya tuvieron una entrevista, digamos una primera entrevista, que eso ha generado las filtraciones para llegar a esta veintena de candidatos. ¿Y habrá respondido conforme a sus conocimientos o conforme a la ideología que el contexto les pide? Yo estoy esperando que lo que se haga pública parece ser, va a ser la última entrevista, ¿no? Que sobre conocimientos, qué propuestas tienen y no sé qué y no sé cuándo, pero hasta el momento no nos ha brindado el Consejo Nacional de la Judicatura un informe en el cual nos diga por qué de los 70 solo quedaron 20, por qué esos 50 no y estos 20 sí, porque eso es parte de la transparencia y el trabajo que tendría que hacer el Consejo Nacional de la Judicatura. Sí. Nuevas ideas, no veo yo que vaya a tener mayor problema a la hora de las juramentaciones o las elecciones de segundo grado, porque ellos dominan por completo la Asamblea Legislativa. Creo que no tendrá problema Nuevas Ideas de imponer a sus candidatos en estas diferentes instituciones, llámese Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía, PR y el resto de instituciones que se van a someter dentro de un par de meses a las elecciones de segundo grado por parte de esta administración. Así como fue en la legislatura pasada, tienen los números y eso preocupa por una parte porque no estamos hablando de necesariamente idoneidad en los cargos. No se ha creado una política o una ley que exija que los diputados deben de votar por la persona más idónea y no necesariamente por la persona más afín a sus intereses ideológicos. Lamentablemente, al tener los números, pues no necesitas preocuparte. Si vos sabes que tenés a los diputados que van a votar por vos, no tenés por qué esforzarte en demostrar tus credenciales académicas y creo que a eso vamos a llegar, ¿no? ¿Y será que Nuevas Ideas va a tomar en cuenta a sus aliados de PDC y PCN? No debería, en teoría, porque no los necesita. Ahora, quizás para darle un revestimiento de pluralidad, como lo hizo en la junta directiva que subió al PCN y al PDC. Que muchos dicen que no tenían por qué haberlo hecho. No era necesario porque no los necesita. Son unos aliados que calladitos te ves más bonitos, no son necesarios. Arena y Vamos son desdeñados, no lo suben, estando en las mismas condiciones que está el PCN y el PDC. Vea, Vamos con un diputado, el PDC con uno, Arena con 2 diputados, el PCN con 2. No nos explicaron los diputados por qué unos sí, por qué otros no. Al final se fue una imposición de tengo los números, yo hago lo que yo digo. Por ahí creo que van a ir las elecciones de segundo grado y quizás le podrán dar algún magistrado, aunque no lo creo, porque estos compañerismos y amiguismos y amistades entre los aliados políticos no existe, ahí solo hay una lealtad de intereses. Y creo que quien va a ser el principal involucrado es el presidente. El presidente es el que le va a decir a su bancada, a estos candidatos quiero y a estos no, a estos los quiero en estos cargos y a estos no. Y luego eso va a pasar a la Asamblea Legislativa y los diputados pues se encargarán de hacer el trabajo que hicieron en la legislatura anterior, lo harán en la nueva repitiendo, apretando la pantalla. Totalmente. A ver, y si nosotros también estamos hablando de lo que ha pasado con por qué los partidos aliados sí y por qué, digamos, oposición se ha quedado totalmente afuera de toda consideración. Me llama la atención lo que ha sucedido con Cambio Democrático, que a pesar de siempre decir que es un partido aliado, pero siempre termina desapareciendo desde hace un buen tiempo.
pero también hay que analizar el caso de lo que ha sucedido con Nuestro Tiempo, porque se decía que iba a ser un contrapeso con respecto a nuevas ideas, pero no duró más que un periodo, nada más que 3 años. ¿Cuál fue el pecado de Nuestro Tiempo? No conectar con la población es el principal. Nuestro Tiempo nace, ¿no?, de una incisión que hay en la juventud de Arena. La mayoría de los liderazgos de Nuestro Tiempo, bueno, su diputado y los demás, Juan y Juanito, ¿te acuerdas? John y Juan, venían de Arena, vinculados a la juventud. Todos los liderazgos que tiene en su momento en Nuestro Tiempo venía de la juventud de Arena, que rompe con el partido Arena porque no están de acuerdo la nueva generación con la vieja guardia y crean Nuestro Tiempo con la cara visible de Johnny. En esta elección de 2021 tienen una cantidad de cuadros muy preparados, Aida Betancourt, este niño Johnny y otros, Luis Figueroa, Eric Iván, que son personas con bastante preparación académica, pero que lamentablemente su condición, y sin ánimo de ser grosera, ni yo racista, ni tampoco de otro tipo, ni resentida, pero su condición socioeconómica pesó mucho con ciertos sectores de la población que los terminó viendo como niños ricos, que no les bastaba tener sus privilegios de niños ricos, sino que además querían ser políticos. Lamentablemente eso fue lo que terminaron reflejando para muchos sectores. A mí me parecía un movimiento muy interesante, muy ecléctico, muy vinculado al tema libertario, que es muy bueno. Lamentablemente Johnny no logró manejar como se debía la crisis comunicacional que tuvo con esta salida del closet tan abrupta que se le hizo a través de un medio de comunicación mexicano. Decidió esconderse, no dar declaraciones, y cuando vino a hablar bastante soberbiamente. Yo estando en su posición, yo hubiera salido incluso con mi pareja dando una conferencia de prensa al día siguiente. Sí, esta es mi realidad, esta es mi pareja, pero esto no debería servir para juzgarme como político. Creo que se le hubiera dado réditos por la población. Especialmente en una nación altamente conservadora. Homofóbica, así es. Hubiera podido tener réditos porque hubiera demostrado que podía enfrentar a esta sociedad y que tiene mucho que dar. Que sus preferencias no lo definen como persona. Su orientación sexual no debería de estar en la palestra ni debería ser juzgada. Sí, de hecho, pero aún cuando yo se lo digo de frente, sí soy, aquí estoy. Pero para el país traigo esto, y hablemos de estos temas, y ahí hubiera zanjado. Pero muy mal manejado. No se tomó esa decisión, luego se tomaron otro montón de decisiones poco acertadas, se cogieron campos de batalla donde Nuestro Tiempo no tenía la capacidad de combatir, como presentarse a las elecciones presidenciales. Ellos debieron de haberse enfocado en las legislativas. Si lo hubieran hecho, hubieran logrado meter diputados. Pero no, tomaron la decisión de llevar una fórmula. De mi gusto, debo decirlo y siempre lo he dicho, la fórmula de Nuestro Tiempo era la mejor fórmula presidencial. 2 personas altamente preparadas, técnicos, académicos, con valores éticos personales muy altos, con personas muy respetables, pero que lamentablemente, como todo académico, técnico o como todo geek o nerd, no conectaron con la población, no lograron generar una oleada, no lograron generar una oleada comunicacional que les permitiera tener réditos electorales. Y creo que eso era parte, y era importante entender también de parte de la fórmula, que podrían ser excelentes académicos, pero que hay cierta empatía que necesita con tu electorado, que ellos no la tenían, y esa falencia debieron de haberla compensado. Pero nunca se compensó, se presentaron a entrevistas donde no lograron conectar, en primer lugar, y en segundo, no lograron conectar y fueron monótonos, no cambiaron de expresión, tuvieron una postura casi lejana con el votante, entonces eso les pasó factura. Ojalá que las dirigencias consigan separarse, ¿no? y asumir los errores que cometieron, porque
tanto la pérdida de un proceso electoral como la suspensión de un partido es responsabilidad de los dirigentes. Totalmente. Bueno, así nos vamos a la última pausa comercial. No nos cambie, retornamos en Criterios. Y es que a fin de cuentas, para estos próximos 5 años, ¿se le ve algo de futuro a la oposición? ¿O realmente a futuro ya nadie piensa que pueda existir una oposición? O a lo mucho, aliados. Beso. Lo que sucede es que en el caso de la oposición salvadoreña, primero tienen que entender que llevan 3, 4 elecciones al hilo que han perdido, que la población les ha dicho no más, y las dirigencias deben de reflexionar si vale la pena continuar con estos partidos y estas marcas que hoy por hoy están devaluadas completamente, y tomar decisiones duras, pero que permitan la recomposición de estos movimientos y de estas expresiones del pensamiento de la sociedad. No lo veo que lo vayan a hacer, porque eso pasa por tener un nivel de madurez en el cual sepas quién sos, dónde estás, qué errores cometiste, aceptarlos, asumirlos y recomponerte. Y esa es una madurez que no tienen los partidos políticos en El Salvador, ninguno. Entonces, creo que van a seguirse desgastando, terminando de aparecer, por ejemplo, así como en el FMLN, que después de la firma de los acuerdos de paz, es la primera vez de que cuando se transformaron en partido político que no tienen ni un representante en la Asamblea Legislativa, ni uno. Arena en su mínima expresión. Creo que vamos a pasar por un proceso tortuoso en el cual no van a transformarse, no van a cambiar. Y es triste porque este país necesita una oposición seria, madura, que proponga y que se vuelva opción y que controle el poder, pero hoy por hoy no veo que se vaya a dar eso. No lo veo en un futuro ni cercano, ni de corto plazo, ni de mediano plazo. Creo que lo veo en un largo plazo. Creo que tiene que haber un cambio generacional ahí. Muy apreciable su visión, Bessie. Se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a lo que pueden ser estos 5 años, en torno a esos retos y también a lo que está pasando tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Esperamos que nos acompañe próximamente, Bessie. Un placer, estimado, y sí, cuando me vuelvan a invitar aquí vamos a estar en Criterios. Encantadísimo, esta es su casa. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.